Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Nuevamente, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Eterno Dios, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre, que podemos estar aquí delante de tu presencia en esta tarde y poder, Señor, estar reflexionando acerca de la palabra de la cruz, acerca de la palabra de poder, acerca de la palabra de autoridad que tú nos has dado a conocer a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Queremos, Señor, pedirte que en este momento tome nuestras vidas y que sea tu Espíritu Santo, Dios, el que está fluyendo en nosotros con poder. En el nombre de Jesucristo, Padre, en este momento te pedimos que tu Espíritu Santo se esté moviendo en medio de tu pueblo, en medio de nuestras vidas. En este momento, tu Espíritu Santo, el que esté hablando, el que nos esté enseñando para poder aprender todas las cosas. Te pedimos ahora, Señor, que derrames una unción fresca de ti, Señor, porque dice tu palabra que por la unción que hemos recibido no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque la unción misma nos enseña todas las cosas. Señor, enséñanos tú. Sé tú, Señor, que tomas el lugar, porque tú eres el Dios poderoso y nosotros, Señor, somos ovejas de tu prado, somos tu iglesia, somos pueblo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, redargúyenos, Señor, llévanos a esos pastos verdes ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Tome su lugar y gócese, porque Cristo vive. Aleluya. Yo quiero ser breve, hermanos, en esta tarde, pero muy sustancioso. El día de hoy se está celebrando, se está conmemorando, se está viviendo un tiempo especial. El día de ayer, hermanos, di la primera parte, digamos, de esta explicación. Pero el día de hoy, hermanos, corresponde a algo tremendo, algo que vino a cambiar la historia de la humanidad. ¿Sabe usted que estamos viviendo el año 2005, el año de la gracia, que se cuenta a partir de que nació Jesús? Tanto impactó la vida de Jesucristo en esta tierra que aún la era de años cambió. Es decir, de ahí para acá se tomó una medida. Es decir, se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Nosotros estamos viviendo el año 2005 después de Cristo. Aleluya. Vamos a estar reflexionando. Esa palabra que se leyó hace rato del Salmo 22, esa palabra se escribió aproximadamente 1000 años antes de Cristo. La palabra profética de Isaías se escribió aproximadamente 700 años antes de Jesucristo. Pero déjeme decirle que ahora usted va a comprender el sentido exacto y correcto de lo que Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso, hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya. Yo quiero pedirle, hermano, mire, vamos a estar reflexionando. Quiero pedir su atención, porque la misma presencia de Dios está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así es que voy a pedir mucha atención y que estemos reflexionando en estas cosas. Mire, Jesús es el Mesías anunciado para el pueblo judío. Jesús nace en un pesebre, nace en Belén de Judea, en un pueblo pequeñito. Nace en un lugar donde era un lugar, un establo, un lugar para cualquier persona despreciable ciertamente, pero fue el lugar que el Señor Dios escogió para que naciese el Mesías Salvador del mundo. Nace Jesucristo encarnado en un cuerpo mortal como usted y como el mío. Aleluya. ¿Qué sufría? Dolor, hambre, sed, sueño, igual que usted y yo. Pero era un hombre ciertamente diferente. ¿Y sabe cuál era la diferencia? Que él estaba decidido a obedecer lo que muchos de nosotros no estamos decididos a hacer. La diferencia de Jesús, fíjese aquí, en esta tierra no era el decir yo soy Dios, porque dice la Escritura, allí en Filipenses 2:5 en adelante, dice que él, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se negó a sí mismo y tomó forma de siervo. ¿Sabe qué significa siervo? Esclavo.
Hay Biblias que vienen en la versión diferente. Yo le he recomendado que usted lea la Biblia de lado a lado, y cada vez que lea la Biblia la lea en una versión diferente. Nosotros no predicamos una versión de la Biblia, nosotros predicamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios está escrita en diferentes versiones. No es que digan cosas diferentes, es que está todo escrito en diferentes palabras para nuestra mejor comprensión. El Señor Jesús se hizo siervo, se hizo esclavo, se hizo un hombre, y estando en la condición de hombre, se negó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo exaltó hasta lo sumo, a lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Eso es lo que Jesús hizo. Yo voy a estar compartiendo rápidamente varias cosas, pero quiero que usted entienda esto. Dice ahí en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, no lo quiero leer porque nos vamos a llevar muchísimos versículos, entonces quiero que lo hagamos de la mejor manera posible para que el tiempo sea administrado, porque el tiempo es de Dios. Los que están apuntando, apunten solamente los textos, y usted los va a repasar en su casa. Usted está viendo este video, apunte sus textos y entonces lo va usted a repasar. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, allí en primera de Juan 4 dice: probad a los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo vas a probar a los espíritus si son de Dios? Dice la Escritura: todo aquel que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios, y todo aquel que no confiesa que Jesús es venido en carne, entonces no es de Dios, es del enemigo. ¿Qué quiere decir? Que Jesús era un hombre como usted y yo, así de fácil, y su esencia de Dios la dejó a un lado, y Él vino a sufrir como un hombre persecución, tribulación, sufrimiento. Él sufrió la carga de nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, como dice ahí en Isaías 53, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Él tenía que pagar como un hombre. ¿Para qué? Para demostrar Dios que la ley de Moisés sí se podía cumplir. Ningún hombre pudo cumplir la ley de Dios desde que fue dada hasta que llegó Jesucristo. Y Él por eso envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para que la ley de Moisés que Dios le dio fuera perfeccionada en Él. Aleluya. Y Él viene a cumplir. Él es el Cordero Pascual del que hablamos ayer. Él es el Cordero sacrificado, inmolado. Pero déjeme decirle, le voy a hablar de 2 o 3 cosas rápidamente, preparatorias al sacrificio de Cristo. Ayer nos quedamos en que Jesús fue aprehendido. Lo agarraron, punto, y se lo llevaron al pretorio, detenido para ser juzgado, supuestamente. Jesús no fue juzgado. Jesús le impusieron una pena que no era legal, era ilegal, y Él no tuvo el derecho que cualquier persona de usted y yo tenemos derecho de defensa. No tuvo derecho de defensa. Mire, quiero que reflexionemos en esto. ¿Sabía usted? Mire, hay cosas que no, lo va usted a saber. Y si ese lo sabía, qué bueno, gloria al Señor. Hemos visto una película que se llama La Pasión de Cristo. Fue la última película que han hecho de Jesús, y que supuestamente es la que más se apega a la Escritura. Déjeme decirle que esa película es una caricatura, como dice en la película de Chamula, de los de Chiapas. Lo que ve usted en la película es nada a comparación de lo que en realidad pasó. La película de la Pasión de Cristo es la pura caricatura, es nada a comparación de la realidad de lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una de las cosas que le hicieron a Jesús, mire, cuando Él estaba aprehendido, Él fue golpeado. Dice que con una caña le golpeaban su cabeza. Algunos hermanos piensan que no le dolió porque pensaban que era un carrizo. No, es una caña. ¿Quiere usted comprobar lo que duele una caña? Compre una caña de azúcar y póngase un coco. Con una caña le golpeaban los soldados. Dice que allí detenidos los soldados, antes de que pasara con Pilato, se burlaban y le escarnecían. Y dice que lo abofeteaban y le daban puñetazos. Soldados, hermanos. Yo le aseguro que usted no aguanta 3 golpes de un soldado, de un militar.
Dice que los soldados lo apuñeteaban y lo cacheteaban y le decían: a ver, dinos, ¿quién fue el que te pegó? ¿Sabe por qué ellos le decían eso? Tengo todos los textos, pero son muchos textos. ¿Quién fue el que te pegó? Esto viene en Mateo. Profetízanos. Porque Jesús, sus ojos en ese momento que apenas empezaba lo que le iban a hacer, ya estaban cerrados de tantos golpes que le habían dado. Por eso él no veía. Y le decían: a ver, profetízanos, ¿quién fue el que te golpeó? Aleluya, qué tremendo. Mire, vamos a verlo rápidamente. Ese era el puro saludo, era el comienzo, hermanos, de lo que le iban a hacer al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Mateo 26, 67. Habiéndolo condenado porque él, y ellos decían: él se dice ser el Hijo de Dios. ¿Estaba diciendo una mentira? No. Y él solamente decía: ustedes lo están diciendo, lo están reconociendo. Y por decir eso, en el 67 dice: entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. ¿Cuántos serían? ¿Quién sabe? Pero dice que le dieron, no le dio nomás uno. Ya nada más hablar de una golpiza entre dos puñetazos y por lo menos dos, dice otros. Para hablar en plural necesita ser más de dos personas para que hable de otros. Por lo menos dos golpeando y dos abofeteando, ya son 4 personas que le están dando, soldados. Y dice: profetízanos, dinos quién fue el que te pegó, porque él ya no veía. ¿Ha visto usted los boxeadores que se están disputando un campeonato mundial? Y que ya no ven, están casi cerrados sus ojos. Bueno, hay unos que por lo menos todavía ven. Jesús ya no veía. Mire, vamos al versículo. A él le pusieron dice aquí, aquí mismo en Mateo 27, capítulo 27, versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Ya le habían pegado, ya le habían cerrado los ojos de golpes. Y desnudándole le echaron encima un manto escarlata. Hay una iglesia única en el mundo que sus colores son el púrpura y el escarlata. Esos colores son de Roma. Y pusieron sobre su cabeza, los soldados que le estaban golpeando eran romanos, no eran judíos. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. La caña, hermanos, era la burla de ponerle un cetro de gobierno, un bastón de mando en su mano. Ah, sí, eres el rey, ahí está tu manto escarlata. Y a Jesús le pusieron la caña en su mano derecha. Ten tu bastón de mando, burlándose de él. La corona de espinas, después de que ya le habían cerrado los ojos, imagínense cómo estaría su cara, de que le golpeaban, no solamente la cara, todo su cuerpo de las puñetas que ya había recibido. Se dice médicamente, aquí hay médicos, se dice médicamente que una persona si le ensartan una corona de espinas en su cabeza, inmediatamente se hincha a más no poder, y es un derramamiento ya de sangre. Jesús en la oración del Getsemaní ya había derramado sangre cuando él oró y se entristeció de tal manera que sudaba sangre. Segundo, Jesús derramó sangre cuando le pusieron la corona de espinas. Tercero, ¿se acuerdan del número 3? Estamos hablando del misterio del 3, de las 30 monedas. Las 3 veces que Pedro negó al Señor. Antes de esto, 3 veces negó Pedro al Señor. Y 3 veces, por eso al final aquí de Juan habla de que 3 veces le pregunta al Señor: Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Bueno, a Jesús le ponen la corona de espinas y le ponen la caña en su mano. Y dice: e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Era la pura preparación. Todavía no venían los azotes, hermanos. ¿Y sabe qué también le hicieron al Señor? Y esto no lo dice aquí, pero está profetizado y está registrado en la Biblia, que al Señor Jesús le arrancaron la barba. ¿Alguien de ustedes trae bigote? Arránquese un cachito para que vea lo que duele.
Ahora imagínense toda la barba. ¿Dónde dice eso? Isaías 50. Vamos a leerlo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, amén. Isaías 50. Versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. ¿Sabe qué es mesar? En otras versiones de la Biblia, en la Internacional, dice arrancar. Usted se imagina un rostro con la barba arrancada y los ojos cerrados ya de los golpes y una corona de espinas tan solo en ese momento. Era un rostro irreconocible. Eso es lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Todavía no era crucificado, hermanos. Aleluya. Algo tremendo. Siento un silencio sepulcral, porque a nosotros nos duele. Pero si no hubiera sido por eso, no seríamos salvos nosotros. Cuando usted viene a Cristo, pasa a ser esclavo de Cristo. Entonces por eso puede ser salvo. Pero mucha gente se vende como esclavo a cambio de esa salvación. Somos esclavos a cambio de la salvación. Pero cuando viene a Cristo no quiere obedecer. ¿Qué le pasa a un esclavo cuando no obedecía? El amo podía hacer lo que quisiera con él. O lo vendía o incluso lo podía matar. Somos esclavos de Jesucristo. Jesús lo llevan y lo presentan con Pilato. Y él no encuentra delito en él. Y Pilato dice: yo no hallo culpa en este hombre. ¿De qué lo acusan? Él no ha cometido nada malo. Lo voy a mandar a Herodes. Herodes andaba allí cerca en esos días. Vamos a leerlo en Lucas. Esto lo estoy haciendo así de rápido. Cada uno de estos puntos yo quiero que usted lo amplíe en su casa, por favor. Aleluya. Yo quiero hablar de la palabra de la cruz. Quiero hablar. ¿Sabe cuál es la palabra de la cruz? Esto es el puro preparativo para poder entrar y sentir las palabras de Jesucristo. Ponernos en su lugar. Dice allí en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice Pablo. Qué tremendo. Pablo todavía no era cristiano cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Pablo fue el emisario, después de que Jesús resucitó, de ser el perseguidor de la iglesia de Jesucristo, su archienemigo. Vamos a leer Lucas capítulo 23, versículo 6. Cuando a Jesús lo llevan con Herodes. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Herodes le preguntaba a Jesús muchas cosas, y Jesús no le contestó nada. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. No se imagina tener personas acusándole de cosas que usted no hizo. Imagínese, con gran vehemencia, asegurando lo que no era cierto. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, se burló de él, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. La iglesia de Jesucristo es más arriba, más allá. Su nivel es más alto, porque dice la Biblia que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. ¿Tenemos obligaciones como ciudadanos? Sí, y debemos de cumplirlas, porque es justo y Dios dice que debemos de obedecer las leyes.
Mateo capítulo 27, por favor. Versículo 32. En el 31. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Tremenda cosa. Vinagre con hiel. Cuando usted toma algo que no es agradable, usted lo resiente. El mundo a ti, ¿quiénes somos el cuerpo de Cristo? Y no somos ojos, oreja, mano, pie. El mundo te ofrece de tomar vinagre y hiel. Y Dios te ofrece ríos de agua viva. ¿Qué metes en tu vida? ¿Pura televisión? Vinagre con hiel. Metes la palabra de Dios, tomas agua viva del Espíritu Santo. ¿Qué te da el mundo? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo tiene Jesucristo con Satanás? Ninguno. No te unas en yugo desigual. Jóvenes que se piensan casar, no busques gente pagana en el mundo para casarte. Eso es yugo desigual y Dios lo aborrece. Nada de que vas a orar que se convierta. Tú no puedes orar por el pecado. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Cuántos hemos venido a Jesucristo a alabar su nombre y a darle de lo mucho que Él nos ha dado? Pero ¿cuántos de nosotros vemos y venimos a Cristo para ver qué nos toca del reino de Cristo para mí? A ver qué me dan, a ver qué me toca, a ver qué agarro. Esos hombres que estaban ahí haciendo eso estaban cerca de la cruz, pero estaban lejos de Jesucristo. Amén. Dice, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Cuánta gente, mire hermano, el reto, quiere que tú dejes de hacer lo que haces como cristiano? Y entonces hay quien dice: ¿sabes qué? Voy a convertirme a Cristo, pero antes vente a tomar una botella conmigo. Antes ven a hacer lo que... un día deja tu culto. Vente para acá con nosotros, vente. Ha llegado en Tlahuelilpan gente a la iglesia y se pone enfrente y trae su tomadera. Y me habla, dice: ven acá. Le digo: no, tú ven acá. Ah, entonces no. Pues entonces no. ¿A quién estás oyendo tú? ¿La voz del mundo o la voz de Dios? ¿Sí? Hay gente cristiana que le dicen: ¿sabes qué? Mira, yo me hago cristiano, voy a ir a tu templo, pero primero ven al mío y luego voy al tuyo. No sé si eso nada más pase por allá, por Tlahue. Amén. La persona siempre es retada. Si tú estás crucificado con Cristo, tú estás crucificado, tus pasiones, tus deseos, y tienes un compromiso con la cruz de Cristo. Estás pegado ahí. La gente siempre te va a retar que te bajes. ¿Sabe qué iba a pasar si Jesús se bajaba de la cruz? Entonces usted y yo no podíamos ser salvos. Si tú te bajas de la cruz, debes de crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Si tú te bajas de la cruz, se acabó todo. ¿Oíste? Se acabó todo. Tomar la cruz no solamente es cargarla, dice el Señor: lleve su cruz, sígame. Es crucificarse allí. Se acabó, Ernesto Jiménez. Se acabaron tus gustos, se acabaron tus pensamientos, se acabaron tus ideas, tus metas.
Cuando viene a Jesucristo son sus pensamientos de Él, sus ideas. Pero cuando tú piensas por ti y haces lo que a ti te parece, en ese momento te estás descolgando de la cruz. Y es lo que el enemigo quiere, para que no se cumpla en ti la santidad. Para que no haya en ti fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Los mismos religiosos, gente que supuestamente conocía de la Escritura, y conocía, pero no le había sido revelado el conocimiento de Dios. También ellos se unían: ándale Jesús, bájate de la cruz y creeremos en ti. Uy, cualquiera de nosotros hubiera dicho: pues me descuelgo, total. Ya dijeron que van a creer, pues órale, total, no hay problema, hacemos trato. Jesús no venía a obedecer a los hombres, Él venía a obedecer a Dios. Tú haz tratos con Dios, no hagas tratos con el hombre ni con el mundo. Trátese de quien se trate, gente religiosa, no religiosa, la que sea. Dice que le decían: confió en Dios, líbrele ahora él, si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Blasfemaban. Que lo baje Dios de esa cruz. Ellos no sabían que Dios lo había mandado a la cruz. Ellos pensaban al contrario: líbrelo Dios. Se me hace que Dios no está con él y dice que es su hijo. ¿Cuántos de nosotros venimos al evangelio y te dice la gente: mira, te ha ido mal porque te hiciste aleluyo? Oye, si tú vienes a Dios es para que te vaya bien, es para que, no para que estés así. Imagínense que usted lo hubiera crucificado a alguien. Ya ves, te dije, eso del evangelio no sirve. Eso es lo que le están diciendo estas personas a Jesús. Y este mensaje te lo estoy dando a ti porque tú estás crucificado junto con Cristo. Bájate. ¿Cómo? Si es tu Dios, ¿a poco Dios quiere que sufras? Ay, no ayunes, porque Dios no quiere que sufras. Eso te lo dice el enemigo, para que no ayunes. No evangelices, te van a pegar, te van a hacer de cosas. No vayas. Total, quédate. Al fin ya somos dos. Los clásicos, ya somos dos. ¿Faltaste al culto, manto? Sí, manto. Ay, qué bueno, ya somos dos. Qué felicidades, no, hombre, cómo van avanzando, ¿verdad? Dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados. También lo bombardeaban. Jesús, desde que nació, fue objeto de estar luchando. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús no se sabía la Biblia ya desde que nació, porque entonces está negando la naturaleza carnal de nosotros. ¿Alguien de aquí nació sabiendo? ¿Alguien de ustedes nació sabiendo leer, sabiendo caminar? ¿Usted cree que Jesús nació sabiendo? Si usted cree que Jesús nació sabiendo y no tuvo que estudiar, entonces está negando lo que dice en 1 de Juan 4. Si alguien confiesa que Jesús no es venido en carne, no es de Dios. Si alguien dice: es que Jesús sufrió pero no le dolieron los golpes porque era Dios, estás blasfemando. Entonces va por tierra todo lo que se hizo. Estás desconociendo que Jesucristo sufrió y que Jesús te enseña que sí se puede obedecer a Dios. Y no hay pretexto. El cristiano de éxito no debe tener pretexto para no seguir a Jesucristo. Jesús, aún estando crucificado, todo mundo lo bombardeaba. Lo iban siguiendo, no lo dejaban en paz. ¿Y sabe por qué no lo dejaba en paz? Ni la gente, ni los religiosos, ni los mismos delincuentes que estaban junto a él. ¿Sabe por qué no lo dejaban en paz? Porque ellos, fuera que Jesucristo estuviera enseñando en el templo, estuviera enseñando en la calle, estuviera enseñando a la orilla del mar, a ellos les molestaba, porque Jesucristo no se rendía por nada de lo que Dios le había mandado hacer. No se rendía con nada. Hermano, ¿tú con qué cositas te rindes? Voló la mosca. No, yo ya no le sigo. Es que el hermano no me saludó, ya me voy. Imagínese, hermano. ¿Hasta dónde lo quiere llevar el Señor? ¿Con qué cositas se espanta? ¿Sabe qué? Si nosotros queremos llegar a la estatura, como dice ahí en Efesios 4:11, en el 16 aproximadamente, dice: para que alcancemos la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Tenemos que alcanzar esa estatura.
como Jesús. Aquí no es el ser excelente, aquí es el ser perfecto. Aquí no es ser como el pastor, aquí no es ser como el hermano, como el líder, como el apóstol, como el profeta, fulanito. Aquí es ser como Cristo. Ah, no, ahí nadie le entra. Es que Él es Dios. Jesús nunca dijo, oigan, háganle como mis apóstoles, porque imagínense que estuvieran imitando a Judas Iscariote. No, pues ya la regaron. Como Él. Dice en el versículo 45: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Primero le dicen: bájate tú mismo. Después le dice: ¿dónde está tu Dios? Dices que eres el Hijo de Dios, ¿dónde está tu Dios? Y como veían que Jesús no se bajaba, ahora dice: déjalo, a ver si viene Elías. Ya no sabían ni qué inventar los pobrecitos. No alcanzaban a oír las palabras claramente, porque esas palabras sagradas que estaba diciendo Jesús, Elí, Elí lama sabactani, que es el Salmo 22:1, era el clamor. Y Dios, cuando Él dice: ¿por qué me has desamparado?, es que efectivamente la naturaleza divina de Jesucristo en ese momento no estaba con Él. Era un hombre común y corriente. Cuando tú vas a hacer una situación grande, tienes que demostrar tú que tienes la capacidad y el coraje para hacerlo. De tal manera tienes que resistir, que puedes llegar a pensar: ¿acaso Dios se olvidó de mí? ¿Acaso Dios me ha dejado solo? Dios dejó a Jesús que Él cargara, porque si no, no tenía sentido todo lo que se había hecho. Por eso Jesús en la oración del Getsemaní le dice: Señor, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aleluya. El Señor le dijo: te vas a quedar solo. Y se lo dijo profetizado 1000 años antes en el Salmo. Jesús lo sabía. Jesús leía la Biblia, Jesús leía la Tanaj, el Antiguo Testamento ahora para nosotros. Jesús nació y creció siendo cultivado y siendo enseñado por los judíos en las sinagogas, como era su costumbre. Lo dice ahí en Lucas 4, como era su costumbre de ir a la sinagoga. Y se le dio el libro del profeta Isaías, el rollo, y él leyó y dice: lo que aquí dice es lo que en este momento está ocurriendo. Aleluya. Los fariseos, la gente y aún los que le injuriaban, que estaban colgados ahí con Él, querían que Él se bajara de la cruz, porque sabían que si Él no se bajaba de esa cruz, verdaderamente Él era el Mesías, verdaderamente era el Hijo de Dios. Amén. Siempre vas a tener tú una lucha, siempre te van a querer echar abajo, siempre te van a querer quitar tu premio, tu corona. Siempre te la van a querer quitar, ¿entiende? Hasta el último momento, hasta que Jesucristo venga con nosotros en las nubes, o tú te mueras y vayas al cielo. ¿Dónde está Cristo? En el cielo con el Padre, aleluya. Hasta ese momento se va a acabar la lucha. Siempre vas a tener luchas, siempre vas a tener pruebas, y siempre te van a decir: ya mejor déjale, ya mejor párale, y eso no es para ti, tú no sirves, tú no lo haces, tú no eres para la religión, tú no eres para Cristo. Siempre, 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 siempre a Jesús se lo dijeron. Aleluya. Por eso dice en Apocalipsis 3, 20, 21, dice: y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como mi Padre me ha dado a sentarme en su trono. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo sabe lo que se siente sufrir. A Él no le vas a platicar lo que es tu sufrimiento. A Él no le vas a platicar las tentaciones, a Él no le vas a contar de pruebas, a Él no le vas a contar de dolor, de angustia, porque Él ya lo ha sentido, hermano. Él ya lo ha sentido en carne propia. ¿Quién más te puede aconsejar en el momento que necesitas? El que tiene experiencia y te puede sacar adelante es Jesucristo de Nazaret. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya.
Gloria a Cristo. Al nombre de Cristo. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Aleluya. ¿Sabe qué representa el velo? El acceso que no tenían los hombres judíos al lugar santísimo. ¿Por qué Satanás quería echar abajo a Jesús? Para que Él se bajara de la cruz y no se cumpliese la voluntad de Dios y se pudiera rasgar el velo de arriba abajo. Tembló. Las rocas mismas se estremecieron en la presencia del Mesías. Y Jesús ya no va a venir a ser abofeteado y ser golpeado. Jesús va a venir en la batalla del Armagedón y va a poner en orden a todos. Aleluya. ¿Sabes qué, hermano? Vale la pena cualquier esfuerzo que hagas. Vale la pena. Vale la pena que se te pelen las rodillas orando. Vale la pena que te dé úlcera en la panza por ayunar. Vale la pena. Cuando tú vas decidido a dar todo por el todo, es cuando el Señor te premia. Y no te va a pasar nada de eso. ¿Cuántos te espantan? ¿Qué te va a pasar? Que nada. Yo estoy con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Aleluya. En el versículo 52 dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El sacrificio de Jesucristo levanta muertos. Esto usted lo va a ver el domingo que viene, la resurrección. Aleluya. Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Simón de Cirene, sus hijos eran discípulos de Pablo. Ahí viene en Hechos, en Romanos, perdón, está la concordancia. Simón de Cirene, que cargó la cruz. Por ese hecho, hermanos, discípulo del Señor. Y lo obligaron. Él no quería llevarla. Lo obligaron los soldados. Pero sus hijos de él, discípulos. Tú tienes un sacrificio en Cristo. Tus hijos van a recibir la recompensa. No solamente tú, tus hijos. Aleluya. Imagínate que dicen: es que a mi papá, es que a mi mamá casi lo metieron a fuerzas a ser evangélico. Y gloria a Dios porque yo soy discípulo. Amén. Mire, yo conocí de Cristo porque mis padres se habían divorciado. Y en ese problema tan grande para mí, soy hijo único. Yo sentía que el mundo se acababa para mí. Era yo un chamaco de 17 años. Pero en ese momento de aflicción mis padres creyeron. Creyó mi madre. Mi papá era diputado federal. Fíjese. Nosotros sentíamos que no nos hacía falta nada y que sabíamos todo. El doctorado en Derecho, conocía el derecho canónico, un montón de cosas. Mi madre creyó en Cristo. Mi padre todavía la buscaba. Y dijo mi mamá: ok, ya te casaste, hijo. Ya no tenemos motivo para estar juntos tu padre y yo. Ahí muere. A mi madre le hablan de Cristo y ella sabía de antes, pero nunca había tomado una decisión de fe. Ella cree, se convierte, y mi padre todavía la seguía buscando. Y ella siendo aconsejada, la consejería matrimonial, qué tremenda consejería. Gloria a Dios por sus consejeros, que le dijeron: tienes que darle una oportunidad. No puedes, no es del consejo. No, hombre, ya mándalo allá lejos y ahí muere, vámonos. Qué bueno que ya te zafaste. No. Haz un intento en Dios. Entonces ella le dijo alguna vez a mi papá: entrégate a Cristo. Sí, tú dime a dónde me formo, dónde voy, ¿qué hago? Pues aquí doblas tus rodillas. Siendo diputado y todo, él dobló sus rodillas.
Él fue precandidato a la presidencia de la República en lugar de Cárdenas. Él era precandidato cuando entró Cárdenas en aquel tiempo, en el 88. Fue conocido. Pues él, muy diputado, y dobló sus rodillas a Cristo. Y el Señor lo tocó, hermanos. Y mi padre fue el que me llevó a recibir a Cristo después, por ese sacrificio de la cruz del Calvario. Él lo comprendió, lo tomó. Ahora yo estoy aquí predicando en este lugar. Siento que si el Señor no hubiera tenido piedad de mí, yo ya hubiera muerto, hermanos. En serio. No vengo a contar mi testimonio, simplemente estoy hablando de Simón de Cirene y sus hijos. Aquí están mis hijos, yo le doy la gloria a Dios, porque yo sé que ellos son siervos de Cristo. Ya están sirviendo a Cristo, no van a ser, ya son siervos. Mi hijo está en el teclado, en la alabanza, mi hija en las panderistas en la iglesia. Aleluya. Y yo le doy la gloria a Dios por eso, porque Dios es grande. Aleluya. Dice aquí en el versículo 22: y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era: el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se dirán unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta era mediodía. Del mediodía a las 3 de la tarde son 3 horas. Misterio del número 3 revelado. Dice la Biblia que la vida del cristiano, la senda del justo, es como la luz de la aurora, que va ascendiendo hasta que el día es perfecto. Ese día era el día perfecto. Ese día fue el día perfecto, porque por ese día que Jesucristo fue sacrificado en la cruz del Calvario, estamos usted y yo aquí. Aleluya. Y dice aquí: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo se rasgó en 2 de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Estaban de lejos. ¿Dónde estaban los apóstoles? Solamente Juan. ¿Los demás dónde estaban? Escondidos por miedo. Lo dejaron solo, hermanos. Lo negaron, lo dejaron. ¿Cuántos de nosotros a veces nos han dejado solos con las cosas de Cristo? Fui con los hermanos, fuimos a evangelizar, y ya cuando me di cuenta me habían dejado solo. No te preocupes, mientras no te deje el Espíritu Santo, lo demás no hay problema. Aleluya. Amén. ¿Tienes alguna aflicción? ¿Dónde están los demás? Pues quién sabe. Pregúntate a dónde está Dios. ¿Lo tienes o ya no? ¿O rompiste relaciones con él? El Evangelio según San Juan, hermanos, por favor. Aleluya. Juan 19:17. Gloria al Señor. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos.
Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. 3 idiomas. Número 3, misterio revelado. Otro 3, hermanos, ahí, en 3 idiomas. Jesús, rey de los judíos. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Fíjense. Pilato estaba siendo usado declarando que Jesús efectivamente era el rey de los judíos. Y hasta eso, hasta ese letrero en su cabeza le molestaba a los fariseos, le molestaba a los sacerdotes. No le pongan que es el rey, pónganle: él dice que es rey. ¿Cuántos de nosotros? Qué tremendo es cuando la gente que no es cristiana te dice: oye, se ve que tú eres de Dios. ¿Qué se siente, hermano? Sin que tú le digas, sin que pongas calcomanía ni nada de eso, la gente dice: oye, tú tienes algo especial. Pedro, cuando negó a Jesús, le dijo: oye, tú eres uno de los que andaban con él. Le dijeron: no, yo no, que ni siquiera, yo ni lo conozco. Oye, pero si en tu modo de hablar nos damos cuenta. Y dice que entonces se soltó a maldecir. ¿Cuántos cristianos todavía hablan sus groseriotas? Tremenda cosa. Dice ahí en primera de Pedro 4:11: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministra, hágalo conforme al Espíritu. Aleluya. Vamos adelante. Juan 19:22. Respondió Pilato: lo que es escrito y punto. Él reconocía que Jesús era el rey de los judíos, y hasta eso les molestaba. ¿Qué le molesta al mundo? Que tú digas que eres de Cristo. Oye, ¿y cómo sabes? ¿Y por qué tú dices que si eres de Cristo? Hasta eso les molesta. ¿Sí o no? No. ¿Por qué le ponen iglesia de Jesucristo? ¿Quién sabe qué? Primero hay que comprobarla, a ver quién sí es de Cristo y quién no, y quién sabe qué. Que digan lo que quieran. Lo que está escrito y punto. Que aquel que en él creyere no será nunca avergonzado. El que confiesa a Jesucristo en su vida es de Cristo, y que diga el mundo lo que quiera. Así de fácil. Pero muchos de nosotros vivimos por el que dirán. Imagínense a Jesús. Ni Pilato, que el sacerdote, que ya tanto me están duro y duro, hasta que porque le puse el título, por eso se enojan. 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Una túnica que no tenía costuras. ¿Quién sabe si habría alguna fábrica especial que no hubiera costura? ¿Alguien de ustedes trae una prenda que no tenga una sola costura? Era el manto real. Dios te ha dado un manto a ti, y ese manto es sin costura, no tiene añadiduras, es uno solo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué representa el manto sin costuras que traemos nosotros? Representa tu integridad, representa que tú no tienes dobleces, hipocresías, 2 caras. Eres de una sola pieza, no fluctúas, dices una cosa y haces otra. Eres de una sola pieza, de un solo sentir, de un solo pensamiento. Cristo es primero en tu vida y punto. Eso es lo que Dios quiere. Eso significa, hermano. Aleluya. Y dice: entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que era Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Mire, Jesús no le tuvo la confianza a sus hermanos y a sus hermanas de encargarles a su mamá. Mejor se la encargó a Juan. ¿Sabe por qué? Porque es mayor la relación que tenemos como familia en la fe que la relación que tenemos como familia en la sangre. Así es. ¿Cuántos? No sé si alguien, eso solamente yo creo que en Tlaue, no. Alguien se convierte a Cristo y los primeros que lo atacan son los de su casa. Pues dejo de ser tu mamá si te haces aleluya. Pues ni modo, me quedaré sin mamá. Al fin que tengo papá.
Y dice la escritura, aun si mi madre y mi padre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Así dice la escritura. Aleluya. Amén. ¿Cuántos? Olvídate que tienes familia, olvídate que tienes hermanos. Ni modo, ustedes se lo pierden. Aleluya. Bueno, ya mejor no, yo he pasado esas cosas. Amén. He pasado esas cosas. Para mí, cuando creí en Cristo, se acabaron amigos, se acabaron muchos familiares, se acabaron conocidos, amistades, etcétera, relaciones con mucha gente. Yo prefiero a Cristo, aunque me quede solo, aunque digan que estoy chiflado, yo prefiero seguir a Jesucristo y punto. Amén. Mire, después dijo al discípulo: de tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Oiga, el creador de las aguas diciendo: tengo sed. ¿No se podía haber creado un cuerpo que no tuviera necesidad de agua? Siendo el amo y señor, el creador de las aguas, le pidió a la samaritana de beber. Oiga, pues, el creador le pidió. Jesús dijo: tengo sed, y se cumple la escritura. Él conocía la escritura. Con esto nos muestra una vez más que en esa agonía Él era un hombre como usted y yo. Aleluya. En esa agonía Jesús, cuando fue aprendido, dijo, cuando los soldados se le vinieron: miren, no tengan miedo. Le dice a sus discípulos: si yo quisiera en este momento, le pido a mi Padre 12 legiones de ángeles y Él me las manda. Pero yo no he venido a eso. He venido a obedecer y cumplir la voluntad de mi Padre. Aleluya. Den la gloria a Dios. Ahí en el 29 dice: y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Aleluya. Vamos a Lucas. Con eso voy a concluir. Lucas capítulo 23, versículo 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel malhechor que estaba con Cristo dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese malhechor era un teólogo que conocía la escritura. ¿Cómo él creía que Jesús verdaderamente iba a regresar? 2, ¿cómo sabía ese malhechor que verdaderamente Jesús era el rey? Porque está hablando de su reino. 3,
¿Cómo sabía ese malhechor? No le dijo su nombre, no dice aquí que le dijo su nombre. Y le dijo, acuérdate de mí. Si a Jesús lo azotaron, lo golpearon, también a ellos les dieron su tunda. Y él sabía que en la condición que fuera, cuando Jesús viniera en su reino, se podía acordar de él. Allí crucificado, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, no te preocupes, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo, hoy mismo. Aquel hombre en su ignorancia, y le dijo al otro, lo reprendió, tú ni estando en esta condición te arrepientes, pero yo sí. Y yo sí creo que Él es el Rey. Él es el Dios poderoso. Él vio a un hombre crucificado, muriendo. ¿Cómo fue que creyó verdaderamente que Él iba a regresar? ¿Cómo fue? ¿Cómo vio a Jesús ahí crucificado, clavado? Y creyó verdaderamente que Él era un rey y que iba a venir en su reino. ¿Cuándo? ¿Cuándo viene el reino de Jesucristo? En su segunda venida, cuando venga la batalla del Armagedón. ¿Era un teólogo? ¿Sabía escatología ese hombre? ¿Sabe qué? Dios por su misericordia le estaba abriendo el entendimiento a él para que clamara. Y Jesús le dio un gran premio. Hoy mismo me vas a acompañar. Hoy mismo vas a estar en el paraíso. Tú en esta cruz, reconociendo que yo soy tu Salvador, ya estás crucificado. Hoy mismo estás conmigo en el paraíso. Ponte de pie, hermano. Hoy mismo, dile, Señor, hoy mismo yo reconozco que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo mismo hoy reconozco que debo estar crucificado contigo. Dile al Señor, cierra tus ojos y clama a Él.